Hoy os vengo a dar una breve introducción a Mesa, esta librería open source muy conocida, pero primero os voy a hablar un poco de mí, ¿no? Soy, como ha dicho Pedro, miembro del Graphics Team en Igalia, que es una consultora open source afincada en Galicia. Soy desarrollador de drivers de Mesa desde el año 2014. Principalmente he trabajado en los drivers libres para tarjetas gráficas de Intel y de Qualcomm Adreno. Desde el año 2019 soy miembro de la junta directiva de la XOR Foundation, que es la organización, es la fundación que provee hosting de todos los proyectos de DRM, de Mesa, de X11, de Wayland, dentro del stack gráfico de Linux. Y también soy miembro desde el año 2017 de Kronos Group, que es la organización que se dedica a definir el estándar de OpenGL y de Vulkan, entre otros. Mesa es una librería open source que implementa el soporte de OpenGL y Vulkan y otras muchas APIs para una gran variedad de hardware. OpenGL fue creado, la primera versión de OpenGL fue lanzada en enero de 1992, hace ya casi 30 años. Bueno, pues Brian Paul, un par de años después, se empezó a crear una implementación libre de OpenGL en esos momentos, ¿no? La primera versión fue publicada en febrero de 1995 y desde entonces ha avanzado muchísimo, ¿no? La versión actual es 21.1.3, donde la primera cifra significa el año, la segunda cifra es el número de release de ese año. En este caso, como sacamos una por trimestre, pues es la segunda release porque empezamos a contar desde cero. Y el último número, bueno, pues es una versión menor dentro de esta, donde se meten fixes para fallos de seguridad o bugs que pudiera haber. Esto es un diagrama de cómo es el stack gráfico de Linux tradicional. Por una parte, cuando hablamos de drivers gráficos, tenemos que distinguir dos drivers gráficos distintos. Tenemos los drivers del kernel, que es lo que suele pensar la gente, que en el caso de gráficos, pues serían dos drivers distintos. Tendremos la parte de DRM, que se encarga más de la gestión de la memoria de vídeo y también de la interacción con el hardware. Y luego también tenemos unos drivers del kernel llamados KMS, que se encargan de toda la parte del display. Por ejemplo, cuando tú enchufas un monitor nuevo a la pantalla, bueno, pues detecta que ese monitor ha sido enchufado, detecta todas las resoluciones que tiene, la frecuencia de la pantalla, detecta la codificación, por ejemplo, si utiliza RGB, si utiliza vídeo por componentes, etcétera, ¿no? Y adapta la salida de la tarjeta gráfica al monitor adecuado, ¿no? Pero el caso en que nos ocupa, estamos hablando de los drivers que están en espacio de usuario. Aquí en este diagrama estamos hablando de Mesa, pero esto sería aplicable también a cualquier otro driver que hay en GNU Linux. Tenemos arriba del todo la aplicación gráfica, la cual llama a distintas librerías o incluso hace llamadas al sistema que sean necesarias, pero cuando realiza llamadas a la API de OpenGL o de Vulkan, estas van a través del driver que hay en espacio de usuario, en este caso Mesa. Y Mesa lo que hace es prepara todos los comandos que se tienen que ejecutar en la GPU y a través de una interfaz llamada DRM se los pasa al del kernel para que éste se lo pase directamente a la tarjeta gráfica. Y entrando un poco más en detalle en lo que hace Mesa, pues tenemos que realiza una traducción, como os acabo de decir, de las llamadas de OpenGL y Vulkan a instrucciones que serán ejecutadas por el hardware, ¿no? ¿Qué tipo de instrucciones serían? Pues, por ejemplo, toda la configuración del hardware. Por ejemplo, cuando estamos diciendo que queremos habilitar un test de profundidad o queremos habilitar el stencil test o queremos cambiar los parámetros del blending o, por ejemplo, si estamos utilizando multisample, cuántas muestras, si se van a utilizar 2, 4, 8, 16, cómo se va a resolver esas multimuestras a una textura que tenga una sola muestra que será la que se muestre en pantalla, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que se encarga de realizar Mesa. También Mesa busca soluciones para limitaciones que puede tener el propio hardware. Por ejemplo, hay hardware que no soporta tipos de 64 bits, ya sea enteros o flotantes. Bueno, pues en este caso
se podría hacer una emulación con instrucciones de 32 bits. Es mucho más ineficiente, por supuesto, si estuviera soportado nativamente, pero permite que haya aplicaciones que utilicen este tipo de datos que puedan ser ejecutadas sobre hardware que no lo soporta. Igualmente, para otras instrucciones dentro de la arquitectura ISA de la GPU, ¿no? Podremos emularlas en muchos casos ejecutando un mayor número de instrucciones, ¿no? También otra de las tareas que hace Mesa es indicarle a la aplicación los distintos límites que tiene el hardware. Límites, por ejemplo, referidos a el número de recursos disponibles. Imaginaros, por ejemplo, el número de texturas que puede tener a la vez, ¿no? en proceso. O, por ejemplo, el número de buffers que vamos a utilizar para lectura y escritura. O simplemente cosas como qué formatos de imagen están soportados dentro de la tarjeta gráfica. Y también, pues, realiza muchísimas cosas más, ¿no? Realiza una comprobación de errores para ver que la aplicación, pues, está ejecutando las cosas de manera correcta. También interactúa con el kernel, como vamos a ver ahora, en unos momentos. También hace tareas de depuración. Podemos también obtener, por ejemplo, estadísticas de rendimiento, etcétera, ¿no? Pero no obstante, si analizamos el código de Mesa, la gran mayoría del código de Mesa se dedica a una sola cosa. Y esta cosa es la compilación de los shaders a código ensamblador que entienda la GPU. Los shaders, para aquellos que no los conozcáis, son programas que queremos que se ejecute dentro de la GPU. Estos programas se escriben en un lenguaje específico de dominio que en el caso de OpenGL es GLSL, y en el caso de Vulkan es SPIR-V. Lo que hace Mesa es divide el trabajo en dos. Por una parte tiene un frontend compiler que es común a todos los drivers de Mesa, que coge estos shaders en GLSL o en SPIR-V y genera como salida un lenguaje intermedio llamado NIR. Luego, ya cada uno de los drivers específicamente coge este código de NIR y mediante un backend compiler que ellos implementan, pues obtienen el código ensamblador que será ejecutado por la tarjeta gráfica. A veces este backend compiler genera ya código directamente en ensamblador, mientras en algunos casos se utiliza el LVM como paso intermedio para obtener este código ensamblador. De una manera así, bueno, un poco visual, para que veáis un poco cómo funciona esto. Aquí tenemos un shader escrito en GLSL que es muy sencillo, ¿no? Lo que hace es coge dos vectores de 4 elementos como entrada, cuyos datos ya serán escritos de alguna manera. Del primero de ellos calcula el logaritmo en base 2 y le suma el segundo vector de 4 elementos. Y todo ello lo guardamos en una variable de salida que va a ser, en este caso, por ejemplo, el color, ¿no? Este shader, el frontend compiler generaría este código de NIR. No voy a entrar en detalles, tampoco para marearos, pero sí que quiero que os fijéis en unas cuantas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la línea 67 se carga el primero de los vectores y en la línea 68, 69, 70 y 71 se calcula el logaritmo en base 2 por cada uno de los componentes de este vector. En la siguiente línea, pues se carga el segundo vector y se suma cada uno de los componentes de este segundo vector a los resultados que hemos calculado previamente. Todo ello al final, en la línea 7, componemos un nuevo vector de 4 elementos con todos los datos que hemos calculado y lo guardamos en la salida en la línea 78. Bien, pues esta salida, como digo, es común a todos los drivers de Mesa. Bueno, pues el driver correspondiente lo cogería y lo transformaría en ensamblador. Por ejemplo, aquí tenéis el caso para las tarjetas gráficas de Intel. Bueno, ya es específico de la ISA de Intel, pero bueno, aquí podéis ver, bueno,
fácilmente si no os lo digo yo, que en el registro G2 están los datos de los dos vectores de entrada. Tenemos los primeros 4 componentes del primer vector, que son los que utilizamos en las primeras 4 instrucciones. Y en ellas, como ya habíamos visto, pues se calcula el logaritmo en base 2 y guardamos el resultado en otros registros. Luego, a continuación, de la línea 105 a la 108, pues le sumamos estos valores que hemos calculado, el segundo vector, y los guardamos en unos registros. Y luego, finalmente, pues tenemos un comando especial llamado senc, que básicamente lo que hace es escribe lo que hay en estos registros, desde el 120 en adelante, a una parte especial de la memoria de la tarjeta gráfica, que en este caso, como os podéis imaginar, pues sería la salida de color. Bien, pues, ¿qué hacemos con estas instrucciones que hemos generado? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con las escrituras a registros que Mesa realiza para configurar toda la tarjeta gráfica? Bueno, pues utilizamos la API de DRM para hablar con el hardware a través del kernel. En este caso, DRM significa Direct Rendering Management. Para aquellos que no sepáis este acrónimo. ¿Para qué utilizamos DRM? Bueno, pues además de para enviar comandos para ser ejecutados por la tarjeta gráfica, como ya os acabo de comentar, a través de un command buffer, pues también podemos obtener cosas como la información del dispositivo, qué GPU estamos hablando o qué funcionalidad de la tarjeta gráfica. También podemos hacer una reserva de memoria de vídeo, por ejemplo, para decir qué memoria vamos a usar para pintar. O también reservar memoria para buffers de datos que queremos leer o escribir o subir texturas o lo que sea, ¿no? Y también, por supuesto, ya que reservamos esta memoria, pues queremos mapearla en user space para que Mesa pueda leer o escribir en ella. Y también una parte muy importante que realiza el kernel, que utilizamos el kernel para ello, son temas de sincronización. Por ejemplo, cuando nosotros le mandamos un trabajo para ejecutar, por ejemplo, queremos pintar un frame, queremos saber cuándo acaba de pintar ese frame para poder enviarle, por ejemplo, el siguiente frame, ¿no? Si hacemos un double buffering o triple buffering o lo que sea, ¿no? Pues podemos, en ese momento nos notifica el semáforo que ha terminado para que nosotros podamos, pues, enviar la siguiente serie de comandos a ejecutar. Pues esto sería un resumen rápido de todo lo que hacen todos los drivers de Mesa y ahora os voy a detallar qué drivers hay realmente en Mesa, ¿no? En esta tabla os presento algunos de ellos. Los que están en negrita son los que son soportados de manera oficial por el propio fabricante. Pero bueno, voy a entrar un poco en detalles, voy a comentar un par de anécdotas de un par de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el driver de Intel, como veis, hay 4 drivers distintos de OpenGL, pero esto tiene una explicación. Por ejemplo, el primer driver que hubo es el i915, que si sabéis, veréis que estáis un poco enterados de los drivers del kernel. Veis que el driver del kernel se llama exactamente igual, pero no lo confundáis, un driver de mesa es distinto. Y este driver fue uno de los primeros que hubo en mesa que soportara el hardware. Este driver soporta generaciones antiguas hasta Iron Lake, que serían básicamente hasta tarjetas gráficas fabricadas hasta 2010, ¿no? De 2011 en adelante, que sería desde Sandy Bridge hasta la actualidad, pues tendríamos el i965, que está también, está también creado bajo una, por decirlo así, arquitectura clásica dentro de Mesa. No obstante, Mesa tiene un framework específico para drivers de OpenGL y de otras APIs llamado Gallium, que es muchísimo más, ofrece mucho mejor rendimiento y es mucho más sencillo para crear drivers. Y eso es lo que se hizo precisamente con Iris. Iris se creó en 2018 para las tarjetas gráficas de Broadwell en adelante y se vio que superaba en rendimiento rápidamente al i965, ¿no? Entonces, ahora mismo i965 está más o menos eh, deprecado, y se está fomentando mucho más el desarrollo de Iris. Y finalmente tenemos Crocus. Crocus es un driver prácticamente nuevo, salió hace un mes y utiliza también este framework que os comenté
de Gallium, que es mucho, como que ofrece mucho más rendimiento, pero para aquellas generaciones que Iris no cubre, desde Sandy Bridge hasta Broadwell incluido. ¿Vale? Las generaciones más antiguas, Iron Lake hacia atrás, pues serían todavía soportadas con el i915 y probablemente no creo que haya ningún driver basado en Gallium para ellas por ser demasiado antiguas. En cambio, en Vulkan, pues todo es mucho más sencillo. Tenemos un solo driver que se llama Anvil y, si no me equivoco, soporta desde Broadwell en adelante. Algo parecido tenemos en AMD. Tenemos 3 drivers para tarjetas gráficas antiguas, el Radeon 200, 300 y 600. Y luego ya tenemos un driver soportado oficialmente por AMD, que es el Radeon SI, ¿no? De Southern Islands, que son para las tarjetas gráficas desde el año 2012 en adelante. Luego hay un driver también de Vulkan para tarjetas de AMD, pero no es soportado oficialmente por AMD, sino que es creado por la comunidad, que es el que se llama Razube. En el caso de NVIDIA, pues tenemos el driver de Nuvo, que es un driver por ingeniería inversa, claro, como es por ingeniería inversa, no está soportado oficialmente por NVIDIA. Pero luego tenemos Tegra, que sí que lo es, que está basado en Nuvo. NVIDIA utiliza este driver para las tarjetas gráficas embebidas NVIDIA Tegra, que tiene plataforma RM y otras plataformas. Desgraciadamente no tenemos un driver de Vulkan todavía presente en mesa para NVIDIA. Luego tenemos el driver de las tarjetas gráficas de Broadcom, por ejemplo, las que hay en la Raspberry Pi, ¿no? Tenemos el driver de OpenGL VC4, que sería de la Raspberry Pi desde la 1 hasta la 3. Luego tenemos el V3D, que sería desde la Raspberry Pi 4 a futuras versiones de la Raspberry Pi cuando las haya. Y tenemos el driver de Vulkan, que es creado por Igalia, la compañía en la que trabajo, y que es de V3DV, que es desde las Raspberry Pi 4 en adelante. Luego también tenemos el driver para las tarjetas gráficas de Qualcomm, por ingeniería inversa ambos dos, que sería el driver de FreeDreno para OpenGL y el de Turnip, que es en el que trabajo actualmente, para Vulkan. También tendremos para las tarjetas gráficas de Mali varios drivers también por ingeniería inversa, que sería Lima para tarjetas gráficas antiguas y Panfrost para las tarjetas gráficas modernas. Si no me equivoco, desde Midgar o Bitefrost en adelante. Y esta semana, para que veáis que Mesa es un proyecto totalmente vivo y que se mueve muchísimo, esta semana se ha añadido la fundación, los cimientos del driver de PAN-VK, que es el driver de Vulkan para estas tarjetas gráficas de Mali. Pero no acaba ahí la cosa, ¿no? Hay más drivers. Tenemos un driver por ingeniería inversa de Imagination Technologies, tenemos otro driver de ingeniería inversa también para las tarjetas gráficas llamado Endavip, que es, Vivante escrito al revés. Y también se está trabajando en el driver de las tarjetas de los chips de Apple M1, también por ingeniería inversa, llamado Asagip. Todos ellos para OpenGL. Todavía no hay un equivalente en Vulkan, pero bueno, cabe suponer que en algún momento para alguno de ellos acabe habiéndolo en el futuro. Pero no solamente acabamos aquí, también hay otro tipo de drivers. Hay unos drivers que se llaman layer drivers, que son básicamente capas, ¿no?, de traducción entre una API a otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos Think, que convierte OpenGL, las llamadas OpenGL, a Vulkan, que serán consumidas por un driver de Vulkan específico que hay en el sistema. ¿Para qué se utilizaría en este caso? Bueno, pues, por ejemplo, para plataformas donde no existe un driver de OpenGL, por diversas razones, porque quizás el fabricante no quiera mantenerlo ya nunca más o porque realmente no hay un driver en esa plataforma y queremos, pues, ofrecer compatibilidad para aquellas aplicaciones que utilicen OpenGL. Bueno, pues Think se encargaría de realizar esta traducción. También hay otro, que sería el D3D12, que traduce OpenGL a Direct3D 12. Esta capa de traducción, por ejemplo, es la que utiliza Windows cuando
ejecutas una aplicación de OpenGL en WSL y entonces pues se utiliza el driver nativo de Dire3D12 para ejecutar estas aplicaciones. También tenemos unas drivers para máquinas virtuales que, por ejemplo, las máquinas virtuales de VMware, pues tienes el driver oficial está aquí en OpenGL, en Mesa. Y luego también, por ejemplo, para máquinas virtuales basadas en QEMU. Tenemos el driver de OpenGL VirGL y también Venus, que es el driver de Vulkan para QEMU. Y también hay más drivers todavía, ¿no? Tenemos los que son ya por emulación por software. Por ejemplo, para OpenGL tenemos el LLVM Pipe, tenemos Open SWR y también tenemos SoftPipe. Y para el caso de Vulkan, pues tenemos uno solo, ¿no? Que es Lava Pipe. Samuel, Tam- disculpa que te interrumpa. sí. Tenemos 5 minutillos por si quieres avanzar un poco más en las slides. Sí, sí, perdona, sí. Y bueno, también tenemos varios drivers más, por ejemplo, Dire3D9 y otro de OpenCL. Si queréis ver qué soporta cada uno de estos drivers, pues tenemos mesamatrix.net, donde tenéis unas gráficas muy bonitas de lo que soporta cada uno de estos drivers. Luego la comunidad pues es basada en desarrolladores voluntarios y múltiples empresas, por ejemplo, fabricantes de hardware, de videojuegos y consultoras como Igalia. Nos organizamos básicamente en una lista de correo y también por IRC a la vieja usanza, en OFTC. Tenéis ahí aquí una serie de canales. Y el desarrollo principalmente lo hacemos en GitLab. Tenemos un issue tracker, una revisión de código, todo tema de integración continua, lo hacemos con GitLab, lo cual ha facilitado mucho el desarrollo. En temas de conferencias, pues tenemos la conferencia de Xor Developers Conference, que es la principal conferencia donde nos juntamos todos los desarrolladores de Mesa, de DRM, de Wayland X11. Este año es una edición virtual, aquí tenéis el enlace para el 15 y el 17 de septiembre. Y también nos juntamos mucho en FOSDEM, ¿vale? Suele haber una dev room de gráficos en este evento. ¿Y cómo contribuir? Bueno, pues utilizáis la última versión de Mesa, ya sea compilando el código fuente o bien si utilizáis Ubuntu, pues hay un PPA para ello o utilizáis una distro que utilice la última versión estable de Mesa, ¿no? Para ello, una vez que la tengáis instalada, pues ejecutáis las distintas testing suites libres, como por ejemplo VKGL Piglit o Crucible, o ejecutáis videojuegos, otras aplicaciones que utilicen OpenGL y Vulkan. Una vez que encontréis un fallo, por ejemplo, lo podéis reportar o incluso podéis enviar un parche arreglándolo. Y finalmente, si queréis más información, pues está la web de Mesa. También tenemos un par de cuentas de Twitter. Una es de la Xor Foundation y la otra es de la conferencia que os comentaba, que es la principal conferencia de los desarrolladores de Mesa y del resto de stack gráfico de Linux. Y finalmente, pues tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los vídeos que hay de estas conferencias, ¿no? Y esto sería todo. Voy a ver si hay alguna pregunta o algo por aquí. Vale. Pregunta Jorge que cómo me dio por dedicarme a este tema, ¿no? Que siempre ha parecido súper complejo este área. Bueno, como os había comentado Pedro en la introducción, soy ingeniero de telecomunicaciones, me especialicé en electrónica, hice telecomunicaciones porque me gustaba tanto la informática como la electrónica, entonces bueno, fue una buena combinación de ambas, ¿no?, carreras. Y siempre me gustó el bajo nivel, ¿no? Estuve trabajando hace años en el kernel de Linux para el CERN. Luego entré en Igalia también trabajando en el kernel de Linux y luego me vino la oportunidad para trabajar en los drivers gráficos de Mesa, ¿no? Entonces, esto es, como veis, un tema muy a bajo nivel, ¿no? Tienes que saber, como os acabo de enseñar, ¿no? Temas de compiladores, tienes que conocer también el hardware, pelearte con las especificaciones del hardware, pelearte con las especificaciones de OpenGL y Vulkan. Entonces, es un tema muy de bajo nivel y la verdad es que me apasiona, ¿no? Y también es gratificante ver cómo hay gente que cuando tú, por ejemplo,
añadir su soporte a una nueva extensión de Vulkan, por ejemplo, pues ver comentarios de gente diciendo, mira, pues esto me ha permitido que mi videojuego que estoy desarrollando, pues pueda realizar esto, o esto me habilita muchísimo, por ejemplo, en investigación, utilizar aquello. La verdad es que es un mundo complejo, pero muy gratificante.